Entonces la recta, vamos a definirla primero en este módulo y en el módulo siguiente vamos a hacer hacer que se corten, ¿no? Que la vamos a ver en el plano. Que se intersecten. Profe, Diga, confirmó si era un módulo o dos. son dos. Entonces Es tenemos que el a nosotros primero. nos seguía apareciendo uno. Sí, consulté con el jefe y David Cabrera, y sí, son dos. Entonces, vamos a tener siempre un módulo de teórico y otro módulo práctico. En el módulo práctico vamos a resolver un ejercicio generalmente, admitir, sí, disculpen. Entonces, cualquier Es pregunta que, extra sobre el módulo o los horarios, consúltenlo con la dirección, porque yo no, a mí me llega esta información, no sé más. Yo hago la clase. Ya. Entonces, vamos a esperar 2 minutos a que aparezcan los que faltan, porque esto de estar apretando admitir también es complejo, ¿no? Ahí están llegando, sí. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué? Profe, ¿se puede desactivar la opción de estar aceptando cualquier escenario? ¿Admitir? No, es que... No, digo que tengo que estar... admitir, eso es lo que me... Está bien que lleguen a la hora que quieran, solo que cuando aparece se me interrumpe el compartir la pantalla y bueno, da lo mismo. No se preocupen. Ya. Entonces la recta. Acá está, Sara. Admitir, ya. Uno siempre se queja, pero... Ah, desactivar la sala de espera, eso sería notable. ¿Cómo se hace esa cuestión? no sé si le aparece donde dice Parece, seguridad, algo así. a ver, dice... No. Bueno, después lo veo, me imagino que en la página de las reuniones se podrá hacer. Pero fantástico, si es que se Aún puede. así, Si es que lo se puede. configura de antes. No está en el menú, ¿cierto? En el del lado, no. Que dice ocultar nombres, inhabilitar anotación, cosas así. Pero bueno, con que estén viendo el Paint ya es suficiente. Entonces, les decía, la recta. Entonces, vamos a ver si anota esta cosa. La recta. No está siguiendo. Ah, está desconectado. Sí. Ahí está. Ya. Entonces, bueno, como ustedes sabrán o les habrán contado, la recta es una sucesión de puntos. Así que hablamos en lenguaje cartesiano. Así que vamos a decir que todavía no funciona la pizarrita. Ya pues, funcione. Ahí está. Ahí empezó. Ya, entonces vamos a anotar la recta. La recta. Ahí está funcionando la recta, ¿sí? Entonces, definición, vamos a decir que la recta es... Definición. Nuestra recta será... Me parece que se puede escribir en el Paint. Sí, el problema es que de pronto el zoom se cae, me ha pasado un par de veces, y se borra la pizarra y hay que hacer un truco ahí. Entonces el truco que se me ocurrió pero ustedes están viendo el Paint, ¿cierto? Entonces, definición, la recta, una sucesión
Me parece que es con ese. Sucesión infinita de puntos. ¿Sí? Y punto. Esa es la definición. Ahora, evidentemente, eso no la hace recta porque eso podría ser una curva que posee una pendiente. Ahí llegó Génesis. Entonces la saludamos. Hola, pendiente. Constante. Y quizá esa es la constante. La palabra clave, ¿no? Pendiente. Esta cosa tiene una pendiente constante única, ¿cierto? Que hace que se relacione con el plano. Entonces, si pasa por infinitos puntos, en particular, pasa por dos puntos característicos, ¿cierto? Es decir, si yo tengo el plano cartesiano con sus ejes coordenados x, y, voy a tener que por un punto pasan infinitas rectas, ¿cierto? Aquí vamos a hacer un dibujo que nos va a mostrar estas infinitas rectas, ¿cierto? Ahí estoy tratando de pasar por ese punto, a veces no le... No, ahí está, admitir, sí, ya. ¿Se fijan? Son infinitas rectas que pasan por un punto. Ahora, si yo tomo dos puntos, habrá una única recta que pasa por ellos. A eso me refiero con que la recta pasa por dos puntos característicos. Y la vamos a llamar L. Entonces nosotros vamos a querer buscar, caracterizar esa recta. Es bastante sencillo. Para que no nos enredemos, vamos a llamar ecuación de la recta. ¿Cierto? Entonces vamos a borrar. Podría ser un poco más grande el borrador, ¿cierto? Pero es chiquitito. Profe, ¿le puede cambiar el tamaño? Así. Al lado, A ver, sí, dice herramienta a la derecha, más a la derecha. acá. Ah, Ahí. ajá. Cambió un poquito, pero sí, es más grande. Ya. Ahí está. Gracias. Con control más, Ah, control más. A ver. es que sí, no estoy segura. O con solo el más. No, debería funcionar con control scroll. Claro, pero como que se agranda todo. Ahí, Pero ahí si le cambió el tamaño, también le va a cambiar el tamaño del lápiz. por eso. Bueno, no se preocupen, vamos a... ya sé cuál es la solución. La solución es hacer un... a ver, dejen admitir al... Ahí está entrando Chipley, ¿cierto? Admitir todo, pongámosle. Ya. Sí. Profe, Diga. Creo que con la herramienta seleccionar puede seleccionar todo y poner Y borrarlo. A ver. Sí, sí, Función rectangular. A ver, ahí. Y suprimir, ¿será, no? Fantástico. Gracias. profe, Sí, diga. igual PowerPoint tiene la opción de dibujar y es más fácil de borrar después, por si le sirve para la próxima. Eso, vamos a estudiarlo. Gracias. Ya. Entonces les decía que la recta que pasa por dos puntos es la que a nosotros nos va a interesar porque ella tendrá su ecuación punto pendiente. Ustedes se preguntarán por qué estamos viendo la recta en el curso de estructura. Bueno, porque en este curso
estructura de arquitectura es eminentemente de dibujo, de aprender a dibujar los esfuerzos internos de un elemento. Entonces, para eso es que tenemos que saber muy bien o conocer la recta y la parábola. Por eso el curso empieza con dos clases, que son la recta y la parábola. Así que lápiz, de nuevo, ecuación, ahora se puso fino el gallo. Ahí está. Ecuación de la recta por dos puntos. Entonces vamos a decir que nuestra recta pasa por el punto, vamos a borrar un poco de nuevo estas infinitas rectas, ¿cierto? Vamos a dejar solo la que nos interesa. Ahí. Ahí estamos. Entonces, la recta por dos puntos, es bueno verla en el plano, ¿cierto? Vamos a decir que pasa por el punto P sub 1 y por el punto P sub 2. Entonces este va a ser X sub 1 y sub 1, ¿cierto? Y X sub 2 y sub 2. Entonces tenemos que nuestra recta pasa por los puntos P sub 1, que vamos a llamar P sub 1, y P sub 2. Entonces lo anotamos acá. Ecuación de la recta por dos puntos, que pasa por P sub 1, conocido como X sub 1 y sub 1, y P sub 2, conocido como X sub 2 y sub 2. Entonces esta recta va a tener una ecuación que le va a dar nombre a su participación en el plano cartesiano, ¿cierto? Plano coordenado X, Y. Ahí hemos borrado la X, ahí está, ¿cierto? Y ya sabiendo esto, se nos va a hacer muy fácil caracterizar cualquier recta, ¿cierto? Que pase por dos puntos en el plano. Y vamos a llamar la ecuación de la recta Y, que es la variable, ¿cierto? Menos tomar un punto. Tomar el punto, bueno, elegir cualquiera, pero yo voy a elegir el 1. Y menos y sub 1 va a ser igual a lo que llamamos la pendiente, ¿cierto? Que es y sub 2 menos y sub 1 y dividido por x sub 2 menos x sub 1, y todo esto multiplica a la variable x menos x sub 1. Bastante sencillo, ¿no? Evidentemente que llamamos pendiente m, ¿cierto? A el incremento en el eje y por el incremento en el eje x. Entonces llamamos m igual pendiente, ¿cierto? Pendiente. ¿Qué es la inclinación? Que se puede ver aquí. Si ustedes avanzan 1, van a avanzar m en y. Ahora, existe el... sí, encerramos en un cuadradito esto, quizá rosa. Ahí. Ajá. Sí, sí. Tal cual. Ahí está. Ecuación de la recta por dos puntos y sabemos que m va a ser la pendiente de la
recta, que es la razón entre el cambio en vertical por el cambio en horizontal. Ahora, hay una forma de la recta que pasa por el punto N, ¿cierto? Que nosotros vamos a llamar la intersección con el eje Y. Entonces, ecuación pendiente intersección con el eje Y. Vamos a llamarla Y igual a MX menos N. O más N. Ahí. Entonces N va a ser ese punto. Entonces, si ustedes ordenan la ecuación punto pendiente de esta forma, les van a regalar el punto N en que la recta corta a el eje Y. Ahora, yo les podría preguntar cuándo es que la recta va a cortar allá, ¿cierto? Al eje X. Es decir, ese punto también puede ser notable. ¿Y cómo obtenemos ese punto, estimados y estimadas? Despejando la X en la Claro. ecuación de la intersección con el eje. Eso. O haciendo que Y sea 0, ¿cierto? En principio. Si Y es 0, yo voy a estar justo puesto en el eje X. Entonces yo digo que MX más N va a ser igual a 0, ¿cierto? ¿Están de acuerdo, no? Entonces, X tiene que ser menos N partido por M. Interesante, ¿no? Y con eso empezamos a jugar con el álgebra, ¿cierto? Que es la intersección, que nos regala la intersección de la recta con el eje X. Ahora, para seguir entreteniéndonos, vamos a tener que llamar a el concepto que vamos a conocer como sistema de ecuaciones. Entonces, porque en el colegio uno veía el sistema de ecuaciones como una solución algebraica a un arreglo, ¿cierto? De puntos. Entonces, vamos a llamar nuevamente a nuestra goma. Acá está. Ya. Profe, Ajá. Ah, la selección. entonces la ecuación que está abajo en rojo vendría siendo la intersección con el eje X. Exacto, sí. Ahí la resolvimos. Encontré el punto en que X, este punto. A ver si va a completar el dibujo. Vamos a hacerlo con verde. Este punto es X igual menos N partido por M. ¿Se entiende? Y que es el punto donde la recta, todas, chocan con el eje X horizontal. Así que la respuesta a tu pregunta es sí. Bien. Yo estaba borrando esta cuestión. Pero como había dicho bien el muchacho, podemos seleccionar y borrar. Ya. Ahí está. Entonces, es importante que ustedes manejen este lenguaje porque es el lenguaje que vamos a usar en los próximos 2 años, que es el lenguaje algebraico, ¿cierto? Entonces, el sistema
vamos a introducir el principio del sistema de ecuaciones. Sistema, ¿lo tenéis? Sistema de ecuaciones. Que felizmente los que desarrollaron todo esto le llamaron lineal, porque, o de primer grado, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que se llama de primer grado? Porque fíjense que la recta es la forma de primer grado. Me refiero a que la variable x está en relación a la variable y en un acuerdo lineal, es decir, está elevado a 1. ¿Se fijan? Que uno nunca nota el 1 porque sería una lata, ¿no? Tenemos que notar 1 arriba de todo, pero linealmente hablamos de que el primer grado es elevado a 1. Y no vamos a profundizar mucho porque nos va a interesar más la forma que la teoría lineal de la ecuación que representa una recta en el plano, ¿cierto? Porque uno dice así, a buenas y a primeras, oye, tenemos el plano cartesiano, x, y, y de pronto aparece una recta, ¿cierto? Cualquiera, y esa recta, L, es lineal. Y está representada por esta ecuación que dibuja esa forma en el plano. Entonces, esa relación entre la geometría y el álgebra es la que nosotros tenemos que manejar muy bien. Entonces, ¿qué quiero decir con sistema de ecuaciones lineales de primer grado? Quiero decir que cualquier recta se relaciona con otra de manera que se cortan, ¿cierto? Y nosotros tenemos que, evidentemente, saber dónde se corta. Es decir, tenemos que obtener ese punto. Que podemos llamarlo punto solución, ¿cierto? S sub x y S sub y. El punto que vamos a llevar S. Ese punto va a solucionarse de la siguiente manera, ¿cierto? Tenemos 3. Vamos a ver por sustitución. Por suma de ecuaciones y etcétera. Ustedes pueden elegir el que más les convenga para solucionar solución del sistema. Evidentemente que como yo dibujé dos rectas, vamos a decir que las rectas son y es igual m sub 1 x más n sub 1 y es igual m sub 2 x más n sub 2. ¿Cierto? Ahí tenemos nuestro sistema de dos ecuaciones. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que vamos a tener L1, a ver, pongamos el nombre, L1, y L2, ¿cierto? Entonces L1 va a cortar a L2 en el punto S. Y aquí es cuando yo les digo, ok, vamos a empezar con sustitución. Entonces yo digo que Y, voy a sustituir la variable Y en la ecuación de L2, ¿cierto? Y me va a quedar que M1x más N1 es igual a M2x más N2. Bastante sencillo, ¿no? Entonces, yo agrupo a un lado, aquí ya hablamos puramente de álgebra, ¿cierto? En lo que se llama despejo. Voy a despejar la variable x. Entonces, va a ser M1 x menos M2 x igual a N2 menos N1.
Entonces en esto nos vamos a divertir bastante durante el semestre, ¿cierto? Haciendo esta jugarreta. Después, M1 menos M2 son factores de X, ¿cierto? Y es fácil, ¿no? Es fácil así la vida. M2 menos N1, entonces X, la solución, va a ser N2 menos N1 dividido por M1 menos N2. Y si yo me voy equivocando, ustedes me avisan, ¿no? Ahí está. Entonces, esta coordenada acabamos de despejar la coordenada S sub X que llamamos en el dibujo, que va a ser N2 menos N1 y dividido por M1 menos M2. ¿Cierto? Bastante fácil. Ahora, yo les pregunto cómo obtener la coordenada Y del punto de solución. Y ustedes me responden, se obtiene la coordenada S sub Y haciendo... Reemplazando la X en cualquiera de las dos. Claro que sí. Más fácil echarle agua, entonces yo reemplazo simplemente S sub X en cualquiera de las dos rectas, como dijo bien el compañero, ¿cierto? Entonces yo reemplazo, voy a tomar la primera, ¿no es cierto? Entonces va a ser S sub I, dos puntos, va a ocurrir cuando I sea igual a M1 por X, ¿cierto? Y acá reemplazo este X, ¿cierto? Va a ser N2 menos N1 y dividido M1 menos M2 por M, ¿cierto? 1 y más N1. Claro, como esto se trata de reemplazar, sustituir variables, hay que estar atento a no confundirse solamente. Entonces yo multiplico toda esta cosa y me va a quedar que Y, bueno, ahí ya está, ¿cierto? Con eso a mí me basta, pero siempre uno lo arregla para que quede expresado de manera amable, ¿cierto? Esta cosa quedaría... Aunque sí, ya es bastante amable, ¿eh? No sé qué saco para multiplicar, pero vamos a multiplicarlo. Va a quedar M1 por N2 menos M1 por N1. Es una payasada, ¿cierto? Y dividido por M1 menos M2 y más N1. O sea, lo multipliqué, no sacamos nada. Ahí está nuestro S sub Y. Entonces yo lo puedo anotar ahí. M1, N2, menos N1. No alcanza, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Es igual a S sub Y. Entonces nosotros vamos a poder conocer siempre ese punto donde se intersectan nuestras rectas. Y vamos a borrar para ver la última parte de la teoría, ¿cierto? Porque vamos a volver después a las 11:10 con nuestro par de rectas que se cortan y que nosotros le vamos a poner numeritos, ¿cierto? A esto M, N y tanta letra que acá sobra. Entonces, pero esto es lo que uno se anota siempre en la cabeza y no se lo olvida más para poder resolver siempre nuestros sistemas. Entonces vamos a seleccionar acá el mono. Suprimir. Claro, yo les decía la suma, ¿cierto? Vamos a entonces
explorar un poco el par de métodos que tenemos disponibles para resolver este asunto. Sí, porque finalmente la arquitectura resuelve, y la ingeniería sobre todo, resuelven los problemas, ¿cierto? A veces no de la mejor forma, pero el trabajo es ese, buscarle la mejor solución. Entonces yo digo acá, resto, fíjense, no es un truco ni nada, es el método que se llama suma de ecuaciones, ¿cierto? Si yo resto estas dos, claro, le llamo suma, pero lo estoy restando. Ustedes habrán escuchado por ahí que la resta es lo mismo que la suma, ¿cierto? Solo que con signo cambiado. Entonces, yo sumo estas dos ecuaciones y me queda que L1 menos L2 va a ser Y menos Y, se me van, ¿cierto? Queda 0. Y esto va a ser igual a M1X menos M2X más N1 y menos N2. ¿Se fijan? Entonces, hago lo mismo que antes, ¿cierto? Juego con álgebra y me queda que XX, ¿cierto? Va a ser M1 menos M2 por X más N1 menos N2. Entonces me va a quedar, sigamos acá, N2 menos N1 dividido por M1 menos M2, que es lo mismo que habíamos tenido reemplazando, ¿cierto? Pero ahora con el método de la suma de ecuaciones. Evidentemente que el método de la suma de ecuaciones es mucho más elegante, ¿cierto? Creamos acá. Elegancia. Bueno, podríamos discutir bastante cuál es más elegante, porque evidentemente que la elegancia está sometida a ciertos juicios de valor, como decía el buen Kant, ¿cierto? En su libro famoso, La crítica del juicio, ¿sí? En que, si se fijan, tiene menos pasos, nos costó menos obtener la solución del sistema por la suma. A eso es lo que yo le llamo elegancia. Bien. Hay un tercer método, que era el método de... ya vimos el de sustitución y la suma. Hay un tercero que... Igualación. Igualar. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a terminar el módulo teórico con el método de igualar. Sí, tú le dices igualación. Llamémosle igualación. No sé si están de acuerdo con la idea de que la suma es el más elegante de los tres. Porque si se fijan, sustitución e igualación son muy parecidos. De ahí que yo nunca lo recuerde, pero igualar, es decir, simplemente esto, ¿cierto? Y si nosotros igualamos la variable y, ¿por qué igualo la variable y? Porque es lo más rápido. Ustedes pueden igualar la variable x, y hagamos eso para que no sea tan inocente la jugada. Entonces yo, ¿qué hago? Despejo x de mi recta número 1 y obtengo que x va a ser igual a, fíjense, y menos n1 y dividido por m1, ¿cierto? Y despejo x de la ecuación 2 y obtengo que x va a ser y menos n2 dividido por n2. Igualo, porque el método se llama
igualación, ¿cierto? Es decir, hago que y es no, en este caso que x es igual a x, ¿cierto? Que evidentemente eso es cierto. Así que x igual a x, ya las tengo, y me va a quedar que y menos n1 dividido por n1, ahí no nos equivoquemos, es igual a i menos n2 dividido por m2. Entonces, ¿qué hago yo? Despejo y, ¿cierto? En este caso. Es decir, resuelvo de nuevo, como les digo, ahora viene álgebra. Y álgebra hace que tengamos m2 por y menos m2 por n1 y es igual a m1 por y menos m1 n2. n sub 2, ¿cierto? Y tenemos una ecuación bastante amigable porque yo veo que tengo y e y, ¿cierto? Entonces, junto las y, como siempre, peras con peras, manzanas con manzanas, como decía el profesor, y me va a quedar que m2 menos m1. Evidentemente que todos ustedes son campeones del álgebra, ¿cierto? Entonces, nos vamos a ir bastante fácil por esto. M2 menos M1 va a ser igual a M2 N1 menos M1 N2. Sí, es una locura que hayan usado M y N, qué sé yo, Euler, para llamar a los parámetros de la recta, porque uno finalmente, ahora que me doy cuenta, empieza a confundirse. Así que si tuviéramos más M y más N, son muy parecidas las dos. Entonces me va a quedar que y es igual a m sub 2, n sub 1, menos m sub 1, m sub 2, y dividido por m2 menos m1. Disculpen ahí que me quedara tan apretado, pero ¿qué se le va a hacer, no? Ay, ay, ay. Entonces, eso es lo que tenía que contarles respecto a la teoría de que nuestra recta habita el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, Paint 3D está en Windows 10. Sí, vamos a explorar entonces qué nos ofrece Paint 3D y el otro. ¿Cuál es la otra recomendación? En PowerPoint. Sí. Entonces nos vemos a las 11, no, 11:10, ¿les parece? Con el módulo 2. Vamos a dejar esto grabado. Sí, yo se los tengo que después subir a el sitio. ¿Cómo anduvieron con la...? Todos tienen acceso, ¿cierto? Al USACH virtual, espero que sí, porque el material va a ir quedando ahí archivado. ¿Utilice PowerPoint? Licencia. Sí, es que parece que yo no tengo Windows 10, voy a revisar, ¿eh? Se sube a la plataforma. Yo no puedo hacer un doloroso. Sí, eso del... es importante, Claudia, que ojalá me podáis mandar un correo, porque el director Cabrera me dijo que le hiciera saber a aquellos que tienen choque de horario. Así que todos los que tengan problemas con el segundo módulo, mándenme un correo, por favor. Entonces vamos a dejar de grabar esta cuestión. No sé cómo se va a dejar la compartición. Ahí está.